Hola amigos, yo soy Sheila Ferrera y estoy muy contenta de poderlos invitar a una emisión más de su programa Diversidad Capital, el espacio que no es solamente para la comunidad LGBT, sino para cualquiera que quiera sensibilizar con estos temas. Hey, ¿cómo están? Yo soy Johnny Carmona, bienvenidos a Diversidad Capital. Hoy tenemos un programa muy divertido, muy interesante. ¿De qué hablan las revistas LGBT? Y yo soy Mark Papas y como cada semana quiero invitarte a que te unas a la conversación con el hashtag Diversidad Capital. Y sin más, chicos, ¡comenzamos! Chicos, ustedes no me dejarán mentir, pero a nosotros en la comunidad LGBT nos gusta que nos hablen en nuestro idioma y más cuando tenemos tantos temas ahorita que tratar en la mesa, o sea, lo que se trata de derechos, del tema de bullying y todas las problemáticas que estamos enfrentando en esta comunidad. Hacen falta o ya hay muchas publicaciones tocando estos temas. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo creo que sí nos gusta que nos hablen nuestro idioma en cuanto a que la gente sepa identificar, por ejemplo, a qué significa, a qué se refiere cada una de las letras, ¿no? Que es L, que es G, que es B, que es T, cuáles son las 3 T's y no que consideren que cualquiera es transexual o cualquiera transgénero. Más bien es trans y punto, ¿no? Ya hemos hablado de esto en varios programas. Pero más que para nosotros, creo que es importante que la gente que no pertenece a estas letras, que también las conozca. Sí, yo creo que la importancia de los medios con un sentido o con un tono LGBT es uno para esta visibilidad que hemos hablado mucho y sobre todo para tener también estos términos correctos, ¿no? Que es, como decías tú, las T's o de alguna manera ir incluyendo para que eventualmente quizá ya no existan estas etiquetas o estas clasificaciones, sino simplemente también lo hemos tratado mucho en este programa, seamos seres humanos, ¿no? Exactamente, de la misma familia humana y que mientras más hablemos de estos temas, menos vamos a tener que hablar de ellos en un futuro. Exacto. Sí, yo creo que nosotros tenemos mucho por darle a conocer a la sociedad en general, por eso es que hacemos estos programas. Claro. Y realmente hay mucha gente inteligente que está tocando temas para compartir. Este es un medio de comunicación que aprovechamos nosotros, que es la televisión, pero sin embargo hay muchísimos otros medios, ¿no? Están los periódicos, están las revistas, que es justo, ¿no? El tema del que queremos hablar del día de hoy. Exactamente. Pues vamos a checar esta cápsula profundizando sobre el tema y regresamos. Golpeada por la discriminación, el rechazo y la deshonra, e ignorada por los medios de información tradicionales, la comunidad LGBT encontró canales de comunicación alternativos. Fue a través de materiales impresos como volantes, folletos, revistas y periódicos que se tejió una red de conversación, análisis y reflexión entre los propios homosexuales. Poco o nada queda de los primeros ejercicios. Si acaso debemos considerar a la revista The Advocate como la única sobreviviente. Esta fue fundada en 1967 en los Estados Unidos, inclusive antes de los disturbios de Stonewall que marcan el inicio del movimiento contemporáneo pro derechos de la diversidad. En los últimos 25 años ha surgido un sinfín de publicaciones cuya intención ha sido abrir una ventana desde y para el colectivo. Vale la pena mencionar nombres como Out, Titu, Attitude, Curve Magazine o DNA. México no se queda atrás y ha tenido sus propios esfuerzos. Líbido, Anal Magazine, OHM, Betún y Vato Magazine. Los gays nos entendemos y dejamos entender mejor a través de la palabra escrita. Y bien, ya checamos esta cápsula. Muchas gracias, Orlando, como siempre. Y ahora vamos a profundizar sobre este tema con el extraordinario fotógrafo que además he tenido la fortuna de estar ahí como testigo en la creación de su arte. Él es José Manuel Ruiz y para los amigos, Josie. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, José Manuel. Vamos a decir una pequeñita semblanza de todo el trabajo que tiene José Manuel Ruiz. Se las voy a compartir. Él estudió la carrera de publicidad. Tiene más de 2 décadas dedicado a la fotografía, en la que ha destacado como fotógrafo publicitario, de pasarela, retratista y editorial. Además ha trabajado en más de 50 medios impresos, entre los que destacan El Universal, Hola y Vanidades. Además, fue colaborador de la revista Gay OHM y director de arte de Líbido, también publicación dedicada a los lectores homosexuales. Wow, pues. Hoy, la primera pregunta, habiendo tantos medios de comunicación, ¿por qué te gusta en las revistas?
Fíjate que a mí me gusta el medio editorial porque yo intenté hacer publicidad, hice publicidad y la verdad no es lo mío. A mí me gusta la parte del editorial porque en el editorial no tienes límites. Cuando haces publicidad, la agencia te dice, tienes que hacerlo así. Y tiene que ser como te lo enseñan, o sea. Y en editorial, la revista te dice, oye, quiero hacer algo así, pero tú hazlo. Entonces tú tienes la ventaja de que tú creas. A diferencia de la publicidad. Siempre hay un cliente que te dice, mira, la sirena tiene que ser rubia. Y tú dices, no, yo quiero sirena de 5 cabezas. No, o sea, no. en algún... En publicidad siempre va a ser lo que te diga el cliente. Exactamente, ¿no? Y el editorial, como dices, siempre... En el editorial hay como ese juego de... Tú aportas, ellos te dicen, te dan como referencias, pero siempre trabajas como en equipo. Incluso desarrollas tu propio estilo. Lo que pasa es que en la editorial hay un reconocimiento como al artista, al talento, y en publicidad casi termina siendo un proveedor, ¿no? Pues sí, más o menos. Lo que pasa es que además la foto de publicidad pues es foto de venta. Y en cambio la foto de moda, yo digo que la foto de moda es como prima cercana de la foto artística, porque te dejan hacer lo que tú quieras y todo se ve bonito. Bueno, depende del fotógrafo, tiene que ser un fotógrafo Obviamente, como con tú, él para todo que se ve sea bonito. bonito, ¿no? No, yo creo que cada fotógrafo tiene su estilo y tiene su sello y cada uno crea de la manera que crea, o sea, es su capacidad, ¿no? Dentro de todo esto que estamos hablando, ¿qué consideras que te ofrece la revista que no encuentras tú en la televisión, que no encuentras en otro medio de comunicación? Bueno, la revista tiene más vida, porque un programa, bueno, a menos que lo grabes o que quede como en Crestomatia o como se llame, pues lo ves y pasa, o sea, queda grabado, pero no es algo que la gente lo tenga tangible. En cambio, una revista, hay revistas que tú, por ejemplo, cuando hacíamos Líbido se volvió una publicación de culto, que la gente la coleccionaba y no nada más la leía el sector gay. No. La compraba, de hecho no se vendía en ninguna tienda más que en librerías como especializadas, como muy de arte, porque era una revista que la gente la consideraba como de culto. Estaba muy bien hecha, la verdad. Pues hacíamos nuestro mayor esfuerzo. Ay, a mí me tocó las dos épocas, porque el Líbido, por ejemplo, primero fue de un editorial que era Complot. Yo con ellos hice el último número que ellos hicieron, yo les hice la portada y de ahí la quitaron. Okay. Y luego tuvo un lapso como de 2 años hasta que la volvió a retomar el equipo que la tuvo hasta que desapareció. Que fue como 5 años, 6 años la que estuvimos haciendo Líbido. Okay. Ya estamos hablando de publicaciones gay, LGBT. ¿Por qué consideras que existen? Pues yo creo que porque hay un público que las necesita. A final de cuentas, estaba oyendo lo que estaban diciendo. ¿Qué contienen las revistas gay? Contienen exactamente lo mismo que tienen las revistas heterosexuales. Nada más que los temas están enfocados a la comunidad gay. O sea, hablas de salud, pero en vez de hablar del cáncer de mama, pues hablas de cosas que tengan que ver como el HIV o como el cáncer de próstata o como... Hablas de cosas que son más enfocadas hacia la comunidad. Claro. ¿Y por qué crees que desaparecen de repente, no? Porque luego hemos visto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que las revistas gays tienen como fecha de caducidad, ¿no? El tema es por la publicidad. Ok. Las revistas no viven de su venta al público. De hecho, una revista gana el 5% de su costo total. Okay. Entre la distribuidora, la tienda, la imprenta y todos, la revista acaba ganando nada. O sea, si una revista logra sobrevivir nada más con impresión, queda tablas. Okay. Entonces las revistas viven de la publicidad. Y vivimos en una sociedad que, a pesar de que estamos en el 2016, todavía hay muchos tabús hacia el tema gay. Entonces, a nosotros nos pasaba que, por ejemplo, las marcas nacionales eran más complicadas que las marcas internacionales. Claro. O sea, nosotros hablábamos a una empresa de moda internacional francesa y te mandaban la información a los 5 minutos que decías la llamada. Y los mexicanos, bueno, tenías que mandarles casi tu certificado de nacimiento para que te dijeran, sí, ahí te mando algo. ¿Sabes qué creo que pasa? Porque digo, yo también en algún momento estuve involucrado con una revista gay. Muchas marcas creen que una revista gay es igual a una revista porno.
También. ¿No? Es un estigma que tenemos por la comunidad Exactamente. LGBT que todo tiene que ver con porno, pero Exacto. no. O sea, que si Ya tú hemos llegas hablado un poco de eso. con un jugo y le dices, oye, quiero que se anuncie con nosotros, es una revista gay, inmediatamente sienten Censurado, que el cartón no, de no es jugo para va a estar al lado pornografía. de pornografía, ¿no? Pero es muy curioso, por ejemplo, si tú ves la Cosmopolitan, Ujú. la Cosmopolitan desde la hoja 1 hasta la hoja 120 habla de sexo, Sí, pero habla de sexo no gay. exacto. Entonces es el que está bien visto. O abres una revista de caballeros, no tan porno, sino soft, en donde hay no, y también hay un montón de marcas ahí y no nadie Claro. dice nada, ¿no? Claro. Quizá hay un estigma justo contra el sexo LGBT. Ahora, separando entre lo LGBT y lo hetero, ¿tú consideras que debería haber revistas solamente, o sea, que engloben a todo el colectivo LGBT o que fueran de lesbianas, de gays, de gente trans? Yo creo que cuando hacemos Libido, les voy a poner el ejemplo, porque yo trabajé en NOM y NOM era una revista que intentaba hablar de lesbianas, de transvestis, o sea, de toda la comunidad de gay. Y es muy complicado comunicarse a todos los géneros, porque dentro de la comunidad gay tenemos como 5 o 6 géneros, entonces Reconocidos hay más. que escribirle, o sea, tendrás que hacer una enciclopedia, no una revista, porque hay que hablarles a cada uno Sí, a sobre cada una de las letras, quizá, Claro, ¿no? entonces, y además es muy difícil, porque ¿cuántos editores necesitas? Porque para hacer una revista de lesbianas necesitas una editora lesbiana, Sí, porque la comunidad, un hombre gay no piensa igual que una lesbiana sí, y no piensa igual que un transvesti. sí, ¿no? Entonces, yo creo que las revistas, tal vez puedes crear una revista gay que tenga un inserto lésbico o un inserto para transvestis, pero lo tiene que hacer gente que sepa de ese tema. Claro. Porque de todas maneras los lenguajes dentro de la comunidad gay son distintos como se habla a cada sector de la comunidad. Ok, eso es interesante, ¿no? Porque digo, de todos modos, sigue allá afuera hay mucha gente que tiene todavía ganas de hacer revistas gays o lésbicas o LGBT, y este es un buen consejo, ¿no? Como Claro. separar por letras, ¿no? Porque los temas son muy extensos. Claro, o sea, yo creo que el que mucho abarca poco aprieta. Bueno, sí, sabiduría popular. Entonces, sí es como muy importante si yo soy gay, yo le voy a hablar a los gays como a mí me gusta que me hablen. Claro, Creo que eso es lo importante y la premisa en la que uno se tiene que centrar cuando hace una revista. claro. Sí, con el mismo lenguaje de la comunidad en la que sabes que va Claro. relacionado a este tema. Oye, O sea, y de sí. estas revistas internacionales que han durado afortunadamente, ¿hay alguna que te llame la atención? Pues me gusta mucho la Out Ok, y me gusta mucho la francesa Tetu. Tetu. Son como las más famosas. Bueno, está también la Wink, Ajá, que es muy famosa, que es australiana y creo que ella es inglesa. Y está la Gay Times. sí. Ah, ok. Pero la verdad, a mí la que más me gusta es la Out. Out. Que es un poco como el primo más pop de Advocate, ¿no? Sí, pero Advocate, por ejemplo, ya no existe la versión impresa. Sí. Ahora hablando de eso hay? de lo impreso, justo, bueno, tú. Sí, ¿cómo ha sido transformada esta industria con la época digital? Ajá. Pues, ¿la industria en general o la industria gay? Pues vamos, No, de pian pianito, la gay. Publicaciones LGBT. ¿No? La gay. La mayoría de las revistas no han hecho como su evolución a lo digital. Hoy en día, la verdad, si no eres digital, ya no existes. O sea, creo que además ya son temas, no nada más es el contexto de cómo llegar al público. Es muy cómodo verla en tu teléfono o es muy cómodo verla en tu iPad. Además, es muy cómodo no tenerla que archivar en tu casa porque hay un momento en que dices, ¿dónde meto tanto papel? Y ahí tenemos otro tema. También estamos acabando con el planeta. Entonces yo creo que ya no imprimir es como una gran ventaja porque estamos salvando mucho planeta. Y ahorro de costos. Como lo dices ahora, digitalmente, sin tener que gastar materias primas. Pues es que una revista digital cuesta el 25% de lo que cuesta una revista impresa. Y si hablas de que recuperas solamente el 5%, tienes, ¿no? Mayor, Un 20% más mayor. de Claro. ganancia. Exacto. Pero bueno, compártenos tus redes sociales, por favor, dónde te podemos seguir, dónde podemos ver más de tu trabajo. Pues mi Twitter y mi Instagram es igual, es José Manuel Foto. Foto es en inglés, PHOTO. Ok, Ahí. perfecto. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabes que este es tu espacio. Vamos a seguirte en las redes. Y ahora, chicos, vamos a nuestra siguiente sección que se llama En la Actualidad. 2 legisladores norteamericanos han solicitado al presidente Barack Obama declarar monumento a los derechos LGBT al club nocturno Stonewall, ubicado en la ciudad de Nueva York. Este lugar es considerado la cuna del movimiento LGBT.
Tras una redada policial en el lugar en 1969, fue que se organizó la primera marcha pro derechos. Se espera una respuesta positiva del mandatario a esta propuesta. Los activistas homosexuales Shulhaz Manan y Tanay Mahunder fueron asesinados en Dhaka, Bangladesh, en un incidente que conmocionó no solo a la población LGBT. Un comando de 5 hombres entró a la vivienda de Shulhaz, quien era director y editor de la última publicación de contenido gay del país, para acabar con la vida de los jóvenes a machetazos. En este país, la homosexualidad es ilegal y su legislación prevé penas que van de 10 años de cárcel a la cadena perpetua. China rechazó la primera solicitud formal de matrimonio entre personas del mismo sexo. La Oficina de Asuntos Civiles de Changsha se negó a emitir el respectivo certificado luego de que un juez fallara en contra. Si bien en esta nación asiática la homosexualidad no está prohibida, tampoco están garantizados los derechos para este sector de la población. Sun Weling, de 26 años, y quien tenía la intención de casarse con su pareja, aseguró que apelaría hasta agotar todas las posibilidades legales, no solo para gozar de este beneficio, sino también para allanar el camino para quienes también desean hacerlo. Y hoy en nuestra sección de la red vamos a hablar del Big Data, porque tiene una sección donde es Gay Data. Esta parte siempre está muy bien nutrida de publicaciones LGBT, como ¿cuál seguramente? Pues mira, este fin de semana ya estuvimos, ya gozamos, ya nos la pasamos increíble en la Marcha del Orgullo, y seguramente para este momento en el Big Data ya podemos encontrar las fotos de la reseña de esta Marcha del Orgullo de la Ciudad de México. De esta fiesta. Así es, esta página tiene categorías como multimedia, investigaciones, bienestar, y como lo dicen bien, está el Gay Data, donde pueden encontrar actualizaciones de todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad con la comunidad LGBT. Y uno de los colaboradores de este Big Data es el vocero de la marcha, Cristian Galarza. Así es, que también estuve aquí con nosotros en el programa, le mandamos un besito. Y pues bueno, chicos, ya sabemos, entrar a bigdata.mx, y nosotros aquí en Diversidad Capital vamos a un corte, regresamos, no se vayan. Amigos, hace algunos programas hablábamos acerca de la donación de órganos y de todos los trámites que tenemos que cumplir para poder donarlos, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de esta donación, pero una vez que fallecemos. ¿Cuáles son los trámites, cuáles son los papeles, los documentos que tenemos que llenar para poderle donar vida a alguien que la necesita, a alguien que sí la puede aprovechar cuando nosotros ya no podamos, ¿no? Okay. Entonces, quiero compartirles que hay más de 20,000 personas que están en la espera de un órgano o de un tejido para poder seguir viviendo. Desafortunadamente, en este año, menos de 350 de ellos lo van a recibir. Así es que vamos a ver la siguiente nota para que conozcamos un poco más acerca de la donación de órganos una vez que fallecen. De acuerdo con la Ley General de Salud, toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo total o parcialmente para fines de donación o trasplante de órganos, tejidos y células. Esta consiste en un consentimiento tácito o expreso de que tras su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes pueda ser utilizado para ser trasplantado. Sin embargo, al momento de llegar el fallecimiento por muerte encefálica o paro cardiorrespiratorio, son los familiares de la víctima quienes tienen la última palabra a hacer realidad este gesto altruista. Por ello, lo más importante es platicar la intención con nuestros seres queridos para que sean ellos quienes en su momento den la autorización a las autoridades hospitalarias y del sector salud. De todas maneras, existen algunas posibilidades para manifestar nuestro deseo de ser donantes de órganos y tejidos. Completar ante 2 testigos la tarjeta de donador del Centro Nacional de Transplantes. Expresarlo al tramitar nuestra licencia de conducir de la Ciudad de México. Manifestarlo a través de nuestra cuenta de Facebook en el apartado de información personal. ¿Deseas mayor información? Comunícate al 56 58 11 11 de Locatel o al 01800 201 78 61. Y bien, hoy que nuestro tema son revistas LGBT, hay una que trastoca el mundo del arte y de la revista. Casi es un objeto de culto, es Annal Magazine, y vamos a conocer la historia de alguien que admiro, que aprecio mucho, que además hace la mejor fiesta de Halloween de la ciudad. Vamos a conocer la historia de Ricardo Belmore, el editor de Annal Magazine.
Y bien, amigos de Diversidad Capital, ahora estoy honrado, feliz, porque estoy con alguien que tiene un proyecto maravilloso y que además, como les dije en la presentación, hace una de las mejores fiestas de Halloween de esta ciudad. Además, es editor en jefe de una revista maravillosa que casi es objeto de arte, Annal Magazine. Con ustedes, Ricardo Belmore. ¿Cómo estás? Muy bien, Johnny, ¿cómo estás tú? Oye, ¿cómo surge Annal Magazine? Pues es una revista que surge de la idea de poder documentar lo que está sucediendo en el país respecto al arte que tiene que ver con la masculinidad. Entonces buscamos propuestas de artistas interesantes, artistas en cualquier ramo, y hacemos que colaboren con la revista, muchas veces exprofeso, otras buscamos como lo mejor de cada uno, y lo combinamos también con propuestas de artistas de otros países. Y también hay textos bien interesantes, ¿no? Sí, te digo, artistas no solo visuales, sino también de literatura, de cine, de fotografía. Es una revista muy visual, pero como dices, los textos nos importan mucho, entonces buscamos que esté todo muy cuidado, ¿no? A mí fíjate que me sorprende mucho el cómo has concretado y consolidado el concepto de Annal Magazine, porque son pocos números, ¿no? Sí. Pues es un poco difícil a veces sacar una revista de ese tipo y con ese nombre. Y también la verdad es que como no es un proyecto tan del que se saque tanto dinero, pues la hacemos a un ritmo calmado también, como para poder dedicarle el tiempo necesario para buscar el material que pueda darle esa calidad que queremos que tenga, ¿no? Y están próximos a sacar el nuevo número, ¿no? Sí, va a salir el próximo número, justo ahorita está en la imprenta, de hecho. Es un número muy interesante, va a estar en portada Colby Keller, tiene unos textos muy interesantes de gente de México, como Alfredo Narváez, por ejemplo, que es Premio Nacional de Periodismo. Va a tener además también colaboraciones con artistas de Sudamérica y de Centroamérica. La verdad es que estamos muy contentos porque va a ser un número como muy nutrido en cuanto a colaboraciones de calidad. Y fíjate que es interesante esta celebración de masculinidad de la que hablas, y también de este profundo análisis social, humano, de arte, pero que a la vez tiene como todo este carácter como juguetón, erótico, ¿no? Que enlazando con la fiesta de Halloween se puede como ser digamos, yo me imagino que si la revista fuera una persona, sería este tipo como culto, que le gusta leer, pero también le gusta salir de fiesta y medio salir con poquita ropa, ¿no? Quizá. Sí, un poco exhibicionista o un mucho. Pues yo creo que en general el arte se debe permitir, y digo debe porque no lo hace tanto, como ser más, divertirse un poco más, ¿no? Entonces sí, queremos que la revista no sea una revista que deje de ser seria, pero tampoco que sea solemne y que no parezca que nos estamos divirtiendo haciéndola, porque la verdad es que nos divertimos muchísimo haciéndola. Entonces queremos que sea una revista que refleje eso, que refleje material interesante, pero que a la vez también sea un referente de la cotidianidad mexicana. Y yo creo que la cotidianidad mexicana para nada es totalmente cuadrada y seria, ¿no? Es súper divertida y colorida. Oye, Ricardo, cuando pase el tiempo, ¿no? Y quizá no exista ni la revista ni tú ni yo, ¿cómo te gustaría ser recordado? Cuando nos coma el sol a todos. Pues me gustaría ser recordado como una persona que le gustaba mucho producir arte, y dentro de esa producción no solamente era como las piezas que hago, mis cuadros y así, sino que se diversificaba, ¿no? Con la revista, que la fiesta también era parte de ese como statement que trato como de estar poniendo en todo lo que hago. Y pues nada, supongo que lo que más también me gustaría es que me recordaran como un buen amigo. Entonces, pues sí, eso. Muchas gracias. Oye, para seguir tus redes sociales, ¿cuáles son? Pues de la revista es @analmagazine, todo es Annal Magazine, tenemos todo, excepto la página que es analmagazine.mx, no es .com. Y pues mías es @Ricardo Belmore o Ricardo Belmore también en todo lo demás. Perfecto, muchas gracias. Un placer, un honor platicar contigo. No, pues igual, sabes que contigo siempre. Gracias. Regresamos allá a Diversidad Capital, al estudio. Y ya llegamos a nuestra sección, la más entretenida, la de ¿qué te traes? Aquí nosotros vamos a explicar alguna cosa que les traigamos y ustedes en casa van a votar por la opción que más les agrade. Y bueno, chicos, ¿quién empieza?
Creo que yo. Ok, muy bien. Bueno, hablando de publicaciones LGBT, actualmente hay una digital que para mí es una de las mejores dirigida al público masculino de esta nuestra diversidad. La revista se llama Vato Magazine, está hecha en Monterrey. Su editor es un adorado, talentoso Rogelio Balleres, que le mando un beso. Así que busquen, googleen en todas las plataformas Vato Magazine con V. Amigos, yo les quiero recomendar una película porque me encantan las películas. Y esta película me recuerda mucho cuando era adolescente, me divertía mucho viéndola. Se llama A mi madre le gustan las mujeres. Es una película del 2002 que es una comedia súper divertida en la cual 3 chicas, 3 hermanas, se sacan de onda porque su mamá descubren después de sus 50 años que le gustan las mujeres. Entonces hacen como muchísimas cosas para que la mamá no esté con una mujer y al final, bueno, no les puedo contar el final porque si no, no la van a ver, pero estuvo nominada para un premio Goya por mejor interpretación femenina, se las recomiendo. A mi madre le gustan las mujeres. Yo les quiero recomendar FTM Magazine. Esa es la revista de hombres trans. Es un gran referente porque nos habla de la cultura que hay entre nosotros, qué series se están tocando, medicina, tratamientos, todo este factor de donativos. Realmente FTM Magazine es un gran referente para nosotros los hombres trans. Y bueno, no todo solo para los hombres trans, para la gente que tenga interés en y el que quiera tema. conocer cada vez Justo más eso a hablábamos hombres en las trans. publicaciones, ¿no? De las revistas que no son solamente para la comunidad LGBT, sino para cualquier persona que quiera conocer un poquito más, sean respetuosos, que tienen algún amigo o que Exacto, tienen curiosidad. porque al final creo que también sí nos hemos convertido quizá en un colectivo que entre curiosidad, morbo y quizá espanto la gente le dan ganas de saber de nuestros temas. Entonces, Claro. échense un clavado a las publicaciones LGBT para que se les quite el miedo, el morbo y crezca el amor entre los seres humanos. Sí, la discriminación a veces sí es solamente una cosa de ignorancia. Justo. Que como se ignora eso, se discrimina y pues ya. De vamos perderle el rompiendo con eso. miedo, pierdan el miedo a la gente que es diferente a ustedes, seamos incluyentes, abracémonos entre todos. que somos ¡Seamos familia. familia! Vamos a abrazarnos. Listo, Amigos. muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Recuerden seguir a nuestro canal en @capital_21. Es que es la emoción, Dios mío. @capital_21 con el hashtag de diversidad capital, por favor, publíquenlo, compartan este programa, lo pueden encontrar en YouTube también dentro del canal de Capital 21 para que lo vean tantas veces quieran. Exacto. Y nos pueden encontrar individualmente en las redes sociales, a mí como @Sheila Ferrera. Marc Papas. Y Johnny Carmona. ¡Nos vemos! Hay que leer. Ay, lean mucho, 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 Pero mucho. si les apagan la luz no se vale. En digital se puede, Sí. en una tablet.